Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy, junto con nuestras analistas Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo, vamos a hablar de los efectos que podría traer esta ley que están proponiendo reformar, que es la ley de amparo, en dos elementos fundamentales que se están discutiendo, que tiene que ver con la progresividad, bueno, realmente tres, el interés legítimo y la suspensión temporal. ¿Cómo puede afectar a cada una de nosotras, de nosotros, quienes habitamos este país llamado México? Pues es lo que estas analistas van a hablar, pero también sobre esta noticia terrible del fallecimiento, del asesinato de este joven estudiante de CCH Sur que fue atacado por otro compañero. ¿Qué le está pasando a la juventud? ¿Qué está ocurriendo con ella? Bueno, es parte de lo que nuestras analistas van a estar debatiendo esta mañana, así que les invito a que nos acompañen. Gracias y por estar con nosotras. Y bueno, Imelda Marrufo, Angélica de la Peña, Marta Tagle, muchas gracias por estar también esta mañana en esta mesa. Imelda, hoy inicia estos foros para hablar de la modificación de la ley de amparo, una lista muy larga de quienes van a participar el día de hoy, entre ellos nuestro querido Santiago Aguirre, exdirector del PRO. ¿Tú qué miras en lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? No teníamos mucha claridad si iba o no a haber foro. Corral decía sí, Adán Augusto decía no, y bueno, finalmente salió esto que empieza hoy, y ¿cómo la miras tú, mi querida Imelda Marrufo? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues bueno, decirte que por supuesto adherirme muchísimo esta mañana pues a esta noticia, Lucía, que tú nos compartes y en varias redes, colegas, compañeras feministas, por el deceso, el fallecimiento de la querida Tere, que recordamos en muchas andanzas también, Lucía, con el corazón así amanecimos, pero bueno, esta mañana también agradeciendo, por supuesto, a quienes nos siguen y comparten, a la querida Marta, Angélica de la Peña y a toda el equipo de CIMAC. Y sí, Lucía, así como lo acabas de decir, se inician estos foros pues para discutir, ¿no? Para poder discutir y analizar en teoría lo que tiene que ver con la reciente reforma a la ley del juicio de amparo, Lucía, la ley de amparo, que se presentó, como sabemos, el 15 de septiembre pasado. Y en ese sentido, comentarle a la audiencia, quienes nos siguen, para poder decirlo de manera más sencilla, pues por qué es importante el juicio de amparo que solemos, digamos, interponer algunas organizaciones y personas de título individual, pues porque finalmente es el principal escudo, Lucía, contra los abusos de una autoridad. Y desde ahí decir que te comentaba yo hace algunas días atrás, junto con ustedes, con Angélica también, por supuesto, la importancia de este juicio de amparo y la importancia de que en esta reforma, Lucía, que se ha presentado, detectamos junto con otras juristas y otras compañeras de diversos espacios, elementos muy claros que hacen la regresión, ¿no? Respecto de derechos importantes que ya teníamos, digamos, consagrados. Decir, Lucía, que el juicio de amparo, pues reciente, o la ley de amparo reciente, mejor así dicho, es una ley que data desde el 2013 y que estas reformas importantes que se tuvieron fueron aquellas para poder, digamos, dar mucho más fuerza y sentido a la reforma constitucional del 2011, y que efectivamente uno de los planteamientos principales, Lucía, tiene que ver con que todas las leyes, todo lo que se genere en materia de normatividad, tiene que ser progresiva. Quiere decir que siempre tiene que ser para mejora de los derechos y siempre en salvaguarda de el derecho de las personas. Es decir, este principio, Lucía, que se escucha y que desde esa fecha decimos el principio pro persona. Desde ahí, Lucía, pues nada más comentar que una de las principales cosas que a nosotras nos han preocupado es esta modificación al artículo 5, al artículo que consagra efectivamente dentro de sus diversas disposiciones, Lucía, lo que nosotras entendemos y conocemos como el interés legítimo
El interés jurídico tiende a aquello que inmediatamente refiere al derecho, digamos, de las personas de manera individual, de manera directa, y el interés legítimo, Lucía, es aquella puerta importantísima que nos dio para las organizaciones y para diversas colectivas, por supuesto, interponer juicios de amparo ante violaciones a los derechos también colectivos, Lucía, y ejemplos podemos decir un montón. Entonces, yo lo veo con mucho interés estos diálogos. Hay quienes dicen que ya está todo armado y que no se va a mover ninguna coma. Esperemos que esto no ocurra, como sí lo ocurrió con la reforma, por supuesto, a esta Poder Judicial. Y bueno, yo quisiera que mis compañeras también pudiéramos ir dialogando sobre esta parte que nosotras destacamos, los retrocesos. Aunque hay algunas cosas a favor, ya lo decíamos, pero me parece que es mucho más lo que se pierde que lo que se gana en esta reforma, Lucía. Imelda, mi querida Marta, ya Javier Corral también en un tuit señalaba precisamente su preocupación sobre el retroceso que puede implicar eliminar esta figura del interés legítimo. Esto pues ha permitido que organizaciones, incluso que otras mujeres pudieran reclamar precisamente la restitución de ciertos derechos cuando estos se ven violentados. Marta Tagle, ¿tú cómo estás mirando el proceso que está llevando precisamente esta discusión de la ley de amparo? Sí, muchas gracias, Lucía, Angélica, Imelda, qué gusto saludarles a toda la equipa de CIMAC y quien está en la audiencia. También mis condolencias desde este espacio para amigos, familiares de Tere Ulloa. Tere fue una de las mujeres que siendo yo muy joven tuve primer contacto con el feminismo, y aunque sin duda tenemos visiones diferentes con respecto a ciertos temas, siempre le he reconocido el gran trabajo que hizo en materia de poner sobre la mesa la trata, luchar contra la trata de mujeres, y hizo siempre un trabajo fenomenal, siempre muy comprometida, y pues desde aquí nos sumamos a estas condolencias y nuestro sensible condolencia a las familias que seguramente pues deben estar también extrañándola. Y bueno, me gustaría nada más dar un pasito un poco más atrás porque sí, luego me parece que el término amparo se ve como desde muy de punto de vista legal, y creo que sí es necesario darle como un contexto, ¿no? Porque esta figura del amparo, de hecho, México es uno de los primeros países en incorporarla en sus constituciones desde el siglo XIX, es decir, la figura del amparo es una figura muy antigua y se crea justamente como en el sentido de decir, a ver, el Estado tiene las leyes, tiene la capacidad del Estado para accionar, tiene la fuerza legal, tiene muchas cosas el Estado para actuar, pero frente a todo lo que el Estado puede hacer, y cuando me refiero al Estado hablo de los gobiernos, obviamente el Poder Legislativo, el Poder Judicial en los diferentes niveles, frente a eso, ¿qué puede hacer el ciudadano? Y la única figura legal que queda formalmente de la ciudadanía, del pueblo, para poderse defender de cualquier abuso de autoridad es esta figura de amparo. O sea, es la única figura legal que dejas en la ley, porque aunque puedas hacerlo a través de tus representantes en el Congreso, que ahorita esas figuras están mermadas, pero que se supone que para eso tus representantes en el Congreso podían ir a la acción de inconstitucionalidad, o tus gobiernos a controversias, etcétera, pues al final de cuentas había quien mediaba. La única figura legal que te permitía directamente ampararte frente a un abuso de poder, pues es el amparo. Y efectivamente es una figura que ha venido evolucionando particularmente en los últimos años, porque sirvió o ha servido mucho. Yo no quiero hablar en pasado de esa figura, pero espero que no tengamos que hablar en pasado de esa figura, pero ha servido para justamente llevar litigios estratégicos fundamentales a la Corte, y que sea la Corte que discuta si efectivamente
esas decisiones en materia legislativa, en materia de actuaciones de los gobiernos, son contrarias a nuestra Constitución y a las convenciones en materia de tratados internacionales, porque efectivamente a partir del 2011 el abanico se abrió. Entonces me parece como muy importante decir eso y sin duda más adelante hablar pues de lo que ¿cuáles son las justificaciones que tiene esta iniciativa? Que me puede parecer algunas válidas y algunas reconocerlas, pero también cuáles son los riesgos que estamos viendo y que particularmente nos pueden afectar en el acceso a la justicia de las mujeres. Y ese es precisamente uno de los elementos que más ha levantado, precisamente los retrocesos que puede traer en materia de derechos humanos, y ahí por supuesto las mujeres tenemos mucho que decir. Y bueno, un poco mirando la semblanza de Teresa Ulloa y con esto recordar también su legado, pues ella en 2005 fue nominada como parte de la iniciativa 1000 Mujeres por la Paz al Nobel de la Paz, precisamente, por parte de toda su labor que ella emprendió. Y ya hablábamos, mi querida Angélica de la Peña, pues de estos luces rojas que ha levantado precisamente la propuesta de la ley de amparo. ¿Tú cómo estás mirando lo que trae esta propuesta de la presidenta Sheinbaum? Y pues hoy inician estos foros legislativos que lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Esperemos que realmente sea un parlamento de escucha, de construcción legislativa y no de simulación. ¿Tú cómo le estás mirando, mi querida Angélica de la Peña? Pues, bueno, un saludo afectuoso a todas. Antes, permíteme mostrar mi tristeza por el fallecimiento de Tere Ulloa, que tuvimos mucha cercanía en varios temas en los que coincidimos, particularmente el que tiene que ver, que se mencionó aquí, de trata. La trata de personas con fines de explotación sexual que afectan a las mujeres y a las niñas. Ella fue una guerrera contra este gran flagelo tremendo que hoy está más grave que en el siglo pasado. Es uno de los flagelos más graves que ha venido creciendo. Y por supuesto expresado en la prostitución. Ella siempre no quitó el dedo del renglón en enfatizar de que no hay forma de excusar cualquier situación que se quiera disculpar respecto de que no hay una explotación cuando se trata de la prostitución. No es que haya prostitutas de alta calidad que no tienen proxenetas y las otras que sí tienen proxenetas. O sea, me parece que recordarla a ella es importante en el marco de este programa y particularmente de CIMAC, que se ha dedicado y su característica es precisamente trabajar desde el periodismo a favor de los derechos de las mujeres. Esa es la característica de CIMAC y hoy sí me parece muy pertinente recordar a Tere Ulloa y en su memoria sí quisiera yo aprovechar este espacio para recordarla con mucho cariño. Cuando la defino como una guerrera es literal. No había manera de que ella hiciera una cambio, una transición, una transacción o cualquier cosa que pudiera demeritar su trabajo. Enfrentó muchas broncas, tuvo una etapa últimamente de un deterioro grave de su salud. Estuvimos ahí quienes la conocemos y quienes formamos parte de las organizaciones en donde ella estaba pues cerca para atender, para cuidar, para hacer lo que pudiéramos para que ella pudiera paliar este problema grave de su salud y finalmente, por desgracia, pues tuvo que sucumbió a la enfermedad y hoy estamos tristes por el fallecimiento de Teresa Ulloa. Dicho lo anterior, entro al tema, no me van a perdonar que lo refrende en este programa en la memoria de Tere, pero francamente sí estoy triste porque no pudo resolver, no pudo remontar su enfermedad. Mujeres como ella se ocupan, se necesitan, siempre las necesitamos. La ley del paro, yo coincido con quienes critican que finalmente se haya
logrado, se haya cedido a tener en un espacio para escuchar pues a una gran cantidad de personalidades que van, muchas de ellas en su presentación las evidenciamos como abogados expertos en la materia, y pues sabemos que van, la mayoría, no los conozco a muchos de ellos, pero la mayoría pues van a ir a señalar que más allá de el señalamiento de que esta es una reforma de avanzada, que reconoce formatos electrónicos, medios digitales, acorta el tiempo, etcétera, etcétera, está allí un caballo de Troya que efectivamente va a afectar el origen pétreo fundamental de la Constitución, que desde que se inició en el siglo pasado, en la Constitución de 1857, y siguió a la Constitución de 1917, y la adecuación a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, pues estaba inscrita justamente a evitar, a proteger desde un amparo desde el Poder Judicial frente a abusos de la autoridad. Es la parte medular que hoy se toca, y yo creo que está empezando mal en una etapa en que sabemos no va a ser escuchada todas estas personalidades, y yo espero equivocarme, pero la historia es la historia, y entonces cuando yo escucho los argumentos del grupo parlamentario del PRI, el que ha tenido que soportar una gran cantidad de presiones para ser escuchados, y al final se impone una dinámica de no cambiarle ni una coma en la esencia fundamental de que el López Obradorismo está mandando todas estas iniciativas que ya nos están presentando un Estado totalmente distinto al original, a lo que es la definición de la República. Me parece que sí es muy grave, en primer lugar, que se haya presentado la iniciativa. No había necesidad de reformar la Constitución para hacer estos cambios plausibles respecto de la implementación en menor tiempo o la utilización de los medios digitales. Yo creo que el fondo del problema es evitar, y tiene una dedicatoria clarísima a uno de los que más han estado defendiéndose del gobierno respecto al cobro de sus impuestos, que es Ricardo Salinas. O sea, todo el mundo sabe que esa reforma tiene nombre y apellido, y bueno, pues ahí entra todo mundo. Porque en el fondo creo que también forma parte de esta idea de gobierno, de Estado que caracteriza a este movimiento encabezado por López Obrador, y que la presidenta Claudia Sheinbaum pues está cumpliendo de manera puntual el seguimiento de este pensamiento. De manera que yo no creo, yo espero equivocarme, ya tendremos un programa en donde se nos diga, mira, Angélica, te equivocaste. Y muchos más y muchas más seguramente tendríamos que reconocer y eventualmente aplaudir si efectivamente se corrigen las cosas que van a ir a señalar estas personalidades, con un tiempo muy limitado, con pocos días, y sabemos que ese tipo de convocatorias disque de Parlamento Abierto no lo son. El Parlamento Abierto, querida Lucía, tú lo sabes bien, y Marta, por supuesto, con toda su experiencia parlamentaria, y Imelda como parte de las organizaciones que siempre han estado ahí insistiendo, eso no es Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto es cuando sientas en la mesa no del debate, de la discusión, de la redacción de los temas que a ti te preocupan como sociedad, como especialistas o como partidos políticos que no son los del gobierno, y que planteas allí una discusión temática, de fondo, en la discusión cuando estás escribiendo ya el proyecto de dictamen que vas a llevar ante el Pleno. Yo creo que eso no va a servir, que bueno, va a quedar ahí constancia en el día de debates, todos los señalamientos que seguramente harán, pero no van a servir, no va a cambiar esta idea que tienen de corrección del amparo, y que va a trastocar
pues el amparo en su esencia fundamental, como fue inscrita, insisto, desde el liberalismo. Y que seguramente es parte, digo, no es que uno quiera ser pesimista, pero de repente es difícil mantener el optimismo. Marta Tagle, yo quisiera regresar contigo cuando tú hablabas en el corte de las justificaciones por el cual se está haciendo precisamente esta reforma, y ya Angélica daba un esbozo, es decir, estas controversias que pudiera tener el Poder Judicial con algunos actores, es parte de esta justificación. ¿Qué otras están atrás, Marta Tagle? Efectivamente, queridas compañeras, el tema de la justificación, digamos, algunas las podemos compartir, ¿no? O sea, porque efectivamente el acceso a la justicia es muy complejo, no cualquier persona también, y hay que decirlo claramente, podía acceder a defenderse mediante el amparo, y quizás la reforma que hacía falta era eso, hacerla ágil, accesible a cualquier persona, no necesariamente tener que llevar abogados y todo un largo proceso, porque el amparo se volvió un tema de abogados y abogadas. O sea, aquí está Imelda y no me dejará mentir, ahí tenías que tener necesariamente que llevar a tu defensa legal, porque no cualquier persona tenía la experiencia para poder presentar los amparos. Entonces, digamos que en esa parte hacía falta, y por eso esta justificación de que es para agilizar sentencias y a través de la incorporación de mecanismos digitales me parece que es válida, pero con ese pretexto se meten a otros temas. También mencionan que una justificación es restringir ciertos tipos de amparo para actos relacionados con lavado de dinero, que también me parece que, no sé si tendría que ser vía el amparo, porque pues ahí se supone que tienen la inteligencia financiera, digo se supone porque pues no la usan para eso, no la usan para perseguir a sus detractores políticos, pero por ahí el tema del lavado de dinero es sin duda hoy en día una de las principales incluso fuentes de corrupción, incluido todas las fugas que se dan por parte del gobierno. Pero digamos que dentro de estas justificaciones también están justificando que esta reforma tiene que ver con limitar, poner requisitos a quienes son las que presentan el amparo. Es esto del interés legítimo. O sea, ¿quién tiene realmente interés legítimo de presentarse un amparo? Y a la hora de restringir esta figura, lo que están buscando es que no cualquier persona pueda presentar un amparo, aunque esté afectada de manera indirecta. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede con el Tren Maya. Solamente las personas que tienen una afectación directa, tendrían el interés legítimo de presentarlo, y no las organizaciones que estén con ellas, por ejemplo, ¿no? Y entonces restringir los requisitos para poder argumentar el interés que tienes. En materia de derechos humanos, nos queda claro a quienes hemos trabajado en derechos humanos que un derecho humano no solamente se violenta a la persona que directamente le están atravesando con una carretera en medio de la selva, sino que tiene una serie de afectaciones a la vida de todas las personas, y que por supuesto también nos podemos ver afectadas. Pero entonces esto quedaría en entredicho con esta nueva reforma. Otro de los problemas, y seguramente lo explicará con mayor detenimiento porque ella sí es abogada, Imelda, el tema de las suspensiones, ¿no? El que cuando tú presentabas un amparo, la autoridad podía decir, mientras terminamos de investigar, suspendemos esto, y se suspende el hecho. Lo mismo pasó con el Tren Maya. Dejen de seguir cavando mientras terminamos de decidir qué va a pasar acá. Ahora también va a estar mucho más limitada. Y finalmente, lo que efectivamente decías que tuiteó hace un rato Javier Corral, con respecto a que hablan acerca o le establecen el problema de la imposibilidad material o jurídica de cumplir con la sentencia, ¿no? O sea, le da el pretexto y la justificación a las autoridades de decir, pues es que no tengo recursos, no tengo manera de reparar el daño, y entonces me declaro en imposibilidad material o jurídica. No me toca, fue el anterior gobierno, ya modificaron la ley. Yo no puedo hacer posible esta reparación del daño, por ejemplo, en materias de amparo. Y entonces me parece que sí tiene
cosas que pueden ser favorables, pero en realidad muchos contras. Pues adelante, Imelda, usted es la que más conoce en términos reales de lo que es el amparo y de lo que se enfrenta, y también de lo que nos fue ayudando a las mujeres para poder avanzar en derechos humanos. Esto que señalaba ya Marta en términos de la suspensión de alguna sentencia en lo que el amparo se resolvía, también ha sido muy importante y hoy es parte de lo que está en litigio. Sí, creo que aquí coincidimos las tres en que esta es es una reforma pro autoridad. En ese sentido es que a quien beneficia es a la autoridad, querida Lucía, así la podemos nombrar, pero también decir que coincidimos en los elementos regresivos principales. En cuanto al interés legítimo, básicamente, Marta, se estaría eliminando el interés legítimo y quedaría fundamentalmente el interés jurídico, como lo comentas. Y en cuanto a la suspensión provisional, significa, Lucía, eso es un propósito de medida cautelar, por decirlo así. Tiene como objetivo el hecho de que se suspenda cualquier acción de la autoridad para que no vulnere, los derechos de la persona hasta en tanto se resuelva el juicio. ¿Me explico? Entonces, este propósito cautelar, imagínate, se eliminaría. Esto es gravísimo, ¿no? Y esta es una situación de los retrocesos también principales, querida Angélica, Lucía, porque imagínate que después no habrá manera de reparación porque no suspendieron a tiempo, ¿no? Y esto es una situación de cualquier derecho, ¿verdad? De la vida, de la libertad, de un interés material. Pero además, Lucía, este tercer elemento que colocamos en esta coincidencia con mis compañeras, que es dejar, imagínate, Lucía, que se le deja la libertad al final de la autoridad de cumplir o no con la sentencia que emita el juez o la jueza, digamos, que resuelve el amparo. Es decir, puede alegar que, por supuesto, que no hay condiciones materiales para cumplirla. Básicamente esos serían los elementos centrales. Yo solamente destacar que algunos de los avances que se han tenido, Lucía, en materia de derechos de las mujeres y que han llegado a la Corte han sido por los amparos que se han promovido por parte de las organizaciones. Yo recordarles que, por ejemplo, las colectivas para el derecho, digamos, de decidir sobre su cuerpo, del aborto, tienen mucho que ver con estos procesos de las organizaciones, Lucía, como no recordar, hasta jurisprudencia que hoy tenemos en materia de aborto desde recientes años. O, por ejemplo, yo citaba la vez pasada sobre la publicidad oficial, que fue una solicitud de amparo de artículo 19, si mal no recuerdo, Lucía, y que finalmente también abre esa posibilidad. Otras organizaciones, el propio Centro Pro de Derechos Humanos, respecto de, por ejemplo, la solicitud de esos amparos cuando se trate de confrontar o cuestionar el presupuesto para las víctimas. Imagínate la relevancia. Entonces, finalmente, como decía Marta, también Angélica, ¿quiénes son las personas que tienen posibilidad de acceder a estos amparos? Pues muchas veces las personas que menos tienen o que más lesiones en sus derechos han estado, Lucía, requieren del acompañamiento y del apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es que ahora que se quite o se elimine o se acote totalmente esta figura de la que estamos hablando, pues claro que vulnera a estas personas, porque finalmente esperaríamos, Marta, que el amparo o que la reforma ayudara mucho más a que fuera abierto y que no requiriera especialistas, abogadas o abogados para tramitarlo. Por ejemplo, toda la ampliación de lo que se conoce como suplencia de la queja, que es, Lucía, el hecho de que sean las y los jueces quienes, puedan subsanar todas aquellas posibilidades o inconsistencias que puede tener una solicitud, pero no así, ¿verdad? Elimina la existencia del derecho de la persona. Básicamente yo me quedaría como con esos elementos para reforzar, y me parece que aquí es bien importante, por supuesto, que estemos muy pendientes. Sí dudo también de que haya modificaciones, pero por supuesto pues hay que estar dando la batalla, Lucía, compañeras. Pues sí, yo creo que lo que no podemos dejar es dejar de
colocar las preocupaciones, las dificultades, los riesgos que se mira en este tipo de iniciativas, y creo que hay que estar muy atenta a estos 2 días, porque hoy inicia y mañana continúa esta consulta que se va a hacer hacia diferentes expertas y expertos. Me parece que los argumentos vertidos en estos foros pues nos darán también la dimensión de lo que se está discutiendo y de los riesgos que se están colocando, porque en un país como el nuestro, donde la violencia pues es parte de por desgracia, de la vida cotidiana, que incluso entra a las instituciones escolares, pues nos lleva también a mirar mucho más, amplio lo que este tipo de reformas puede traer o no. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque la semana pasada tuvimos una noticia que conmociona, que tiene que ver con lo sucedido en CCH Sur, este ataque de un joven estudiante hacia otro que finalmente fallece, producto de las heridas que le produce es un arma blanca que llevaba este joven, que nos coloca la discusión de qué está pasando también dentro de estos planteles, y hoy sabemos que al menos 12 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México se han ido a paro precisamente por la violencia y la inseguridad, Marta Tagle, porque esto es muy grave lo que ocurre en la universidad. Ya las jóvenes lo habían señalado en materia de acoso y hostigamiento sexual que viven, y por más esfuerzo que hicieron académicas y también yo diría alguna parte de la universidad, pues la violencia no ha parado, al contrario, sigue escalando, y lo ocurrido ahí, me parece, Marta, pues nos pone, insisto, una alarma que tiene que preocuparnos a toda la ciudadanía. Yo creo que lo que sucedió en la UNAM, pues al final de cuentas es reflejo de las muchas violencias que están viviendo las juventudes en nuestro país, y que desafortunadamente no se están atendiendo con la dimensión de lo que eso implica. Particularmente estas juventudes, ¿no?, las que están hoy en nivel bachillerato y entrando a la universidad, entre otras cosas, aparte de que les ha tocado vivir una era totalmente digital, pues justamente iniciaron este espacio educativo pues en la pandemia, ¿no? Y además entonces tuvieron que enfrentarse, o sea, además de todo lo que implica la sociedad que tenemos ahora, tuvieron que enfrentarse pues a una soledad y a una falta de entendimiento de lo que les está pasando, lo que sienten, lo que viven, ¿no? Y esto me parece que lo que sucedió en la UNAM refleja el total abandono que hay por parte no solamente de las autoridades educativas, que sin duda tienen una responsabilidad muy importante para identificar, para prevenir, para atender situaciones de violencia, cuando, y ahí no me dejara mentir Angélica, que cuando diseñaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, justamente se le dio a la autoridad educativa la posibilidad de atender desde ahí, de identificar desde las escuelas las violencias que están viviendo, justamente como una medida de prevención, y esto no se ha hecho. O sea, la prevención de las violencias no forma parte, digamos, del entramado de las políticas públicas. Hemos hablado aquí mucho de la impunidad, de la falta de sanción, de los números de feminicidios, pero digamos que ya es la consecuencia. Y no hablamos de las políticas de prevención, y me parece que lo que hoy se refleja con lo que están pasando las juventudes es esta falta de atención y prevenir las violencias que están viviendo, y en las que sin duda hay un componente de género indudable, ¿no? O sea, el tema de las violencias que particularmente se vivió con este joven, pues habla de estos grupos de incel que se relacionan en un espacio que se llama la manósfera, donde entre otras cosas son foros de discusión en el que hablan de que las mujeres ya lo superaron, de que no les hacen caso, de que no, o sea, toda una misoginia que no se atiende ni se entiende, y que entonces hay un componente de género. Y entonces este chico dijo en ese mismo espacio pues que se iba a quitar la vida, pero que no se iba
iba a ir solo. Entonces, creo que sí hay, creo que es nuevamente un foco rojo y las chavas de las facultades y universidades ya habían puesto desde hace años con el tema de los tendederos, como nuevamente decir, aquí está la violencia, pero pues se nos atravesó la pandemia y como que eso se olvidó, pero ahí sigue, o sea, quedó evidenciado lo de los tendederos, se hicieron algunas acciones por parte de algunas autoridades, pareció que ya otra vez se dejó nuevamente el asunto y no se está atendiendo de fondo. Y es grave, es decir, no solo es la UNAM, es la UAM, que ha tenido paro también en algunos de sus planteles por la violencia, por la falta de acciones por parte de autoridades universitarias precisamente para atender el tema y prevenirlo, porque eso efectivamente, mi querida Angélica, una primera intervención tuya antes de irnos al corte, esto es parte del abandono institucional del Estado mexicano para garantizar la vida de las mujeres y de todos sus ciudadanos. Pues sí, queridas, es patético que la Constitución haya sido reformada en su artículo primero para definirse como la Constitución de los Derechos Humanos y claro, el principio, entre otros, de no discriminación por ninguna condición y bajo ninguna índole, y que uno de los derechos fundamentales, entre otros muy importantes, que es este que menciona Marta, el de la educación, pues esté pasando por situaciones tan adversas. Hay otro artículo que también ha tenido diversas reformas, el artículo 3 de la Constitución, en donde parece que todo este marco jurídico pues no es la norma de las instituciones que tienen la encomienda de garantizar estos preceptos constitucionales en su actividad cotidiana. Y el abandono que tienen las instituciones que están bajo la autonomía, bajo la responsabilidad del Estado, es verdaderamente lamentable, porque deja precisamente a las personas, a las niñas, niños, jóvenes en situaciones económicas más dificultosas, más vulnerables, a no tener más que la posibilidad de recurrir, si bien les va, a este tipo de instituciones, como el CCH, que se acaba de mencionar aquí, que no es la primera vez que vive, pero fue una cosa verdaderamente terrible que nos evidencia un problema que cada cierto tiempo la sociedad enfrenta diversos problemas. Hoy estamos enfrentando otro tipo de problemas distintos a los que se enfrentaron en los 60, 70, 80, y hoy estamos frente a una situación muy complicada. Estos grupos relacionados con estos términos de incel, por cierto, hay una serie, voy a hacer la propaganda a Netflix, que se llama Adolescencia. Si no la han visto, véanla. Son niños normales, niños que en su familia, en la vida, se iban a imaginar sus papás, su mamá, sus hermanas, que pudieran estar viviendo una situación tan compleja, ¿verdad? Y poco se habla, mi querida Angélica, y ya lo decía Marta, Angélica, que me parece que es importante entrar, esta construcción de género también entre los chicos, es decir, la lógica de revancha, la lógica de violencia también es parte de lo que está colocado en ese entorno y en esa discusión de estos chats llamados incel o no recuerdo ahorita cómo decía que se llamaba esta nube, donde ellos estaban comentando, Marta, pero en fin, esto, manósfera, gracias, mil gracias, esto es parte de lo que va colocándose tras bambalinas, Angélica, que sostiene también la lógica de violencia entre mujeres y hombres. Claro, y además de que, yo soy defensora de los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes, como ustedes saben. Es importante señalar que el libre desarrollo de la personalidad de las niñas y los niños comienza no solamente en la familia, sin embargo, es fundamental la familia, pero tiene que haber un equilibrio en la educación, por eso la insistencia de la educación como un derecho fundamental,
Y la otra parte son los grupos sociales, es decir, esta parte de estos tres segmentos tienen que ser debidamente cuidados para lograr que no haya situaciones adversas que los lleven a lo que pasó ahora con este nuevo término del incel, que efectivamente los chavos ahora están frente a las niñas, las adolescentes que dicen, a ver, alto, a ver, no voy a aceptar machismo, no voy a aceptar relaciones en donde tú estás deteriorando mi dignidad, etcétera, etcétera, y por supuesto menos manoseos, menos burlas, etcétera, etcétera, y buscan este grupo de incel, como se llaman, chavos célibes que siguen siendo célibes porque las niñas, las adolescentes ya no los pelan, no los quieren y entonces esa parte social que no vigila la familia, de la que no se da cuenta la familia, también lleva a otro tipo de situaciones que ya las conocemos, la drogadicción, enfermedades que no son atendidas como autismo, o incluso, no es el tema ahora, ya sé que es muy polémico, también el asunto de la transición de género, ¿sí? También, ahí se dan en ese tipo de redes, en donde ahora con el internet, pues es muy difícil estar controlando. Yo creo que ese es el tema que deberíamos atender de manera debida, que ahora a partir de este siglo y sobre todo a partir de estos años en donde el internet es muy fácil acceder y puedes estar en grupos que aparentemente son inofensivos, lo que está detrás a veces no es tan inocente, ¿sí? Claro. Y entonces aquí notas que los otros dos polos de los que yo llamaba no están presentes en la atención de cómo va el desarrollo de esa niña, ese niño. Es decir, la familia anda en lo suyo, no vigila, qué sé yo, desatiende, se le va. Y la sociedad, el sistema educativo no atiende, es decir. La educación no está funcionando, entonces familias, educación como sistema, estoy hablando como sistema, y por el otro lado los grupos sociales. Imelda Marrufo, sin duda este es un tema que nos lleva a muchas miradas. Yo estaba escuchando a Angélica y escuchaba también cuando en los 90 estaba todo el tema de Ciudad Juárez, el asesinato de mujeres y todas las hipótesis en las cuales se desarrollaba. Y se pierden los contextos sociales, esto que plantea Angélica, ¿no? El papel que puede jugar el sistema educativo ahora, pero el papel que también juegan incluso los propios medios de comunicación para poder colocar, digamos, en el debate social, en la reflexión, lo que está pasando con jóvenes, con adolescentes y con estas manósferas que pueden estar existiendo y que es muy, muy complejo poder acompañar a veces a las y los adolescentes. ¿Tú cómo lees lo que estamos viviendo ahora con este llamado en el CCH? Sí, Lucía, querida, pues fíjate que me conmovió también mucho esta situación que se presentó inmediatamente en cuanto vimos lo ocurrido, Lucía, pues porque yo vengo desde un proceso de defensa y de activismo de derechos desde las juventudes, desde las chavas, ¿no? Con Andrea y otras mujeres que ustedes conocen en el feminismo, y de hecho fui la presidenta en su tiempo, por allá en el 2000 del Consejo del Instituto Mexicano de la Juventud, después de que se acababa de crear. Entonces siempre como la verdad del tema, las políticas de juventudes, de las juventudes, ha sido parte del trabajo permanente, y justo Angélica, Lucía, Marta, pues desde ahí vengo, y todo el contexto, por supuesto, de la prevención de violencias, de las violencias machistas contra las jóvenes, por mi ciudad y otros contextos, pues por eso me mueve mucho esto. Yo quisiera comentar, Lucía, que urge la prevención en sus distintos niveles, que ya los ubicamos, la primaria, que ya la entendemos o sabemos que es a través de procesos psicoemocionales, del contexto, como ya lo señalaba Angélica de la Peña, Marta, y justamente acuérdense que en la ley general viene la violencia en la comunidad, ¿no? En los contextos amplios, y la labor de prevención en ese tema y atenderlo. Pero también una vez que ésta se genera, pues detectar las señales, Lucía,
Lo que pasa es que no hay capacidad para detectar las señales amenazantes que se están presentando, porque falta también capacidades instaladas para que el equipo en las escuelas, los equipos, puedan tener esta información. Y por supuesto, cómo trabajar una vez que se presenta, Lucía, a partir de la crisis que se da. Yo, por ejemplo, pensaba en el tema, por ejemplo, de la creación de equipos de evaluación de amenazas, como una medida que se tendría que estar haciendo con equipos de psicólogos, trabajadores sociales, o sea, un equipo multidisciplinario. O pensaba, ya saben, desde nuestro quehacer en las acciones de las organizaciones, siempre estás pensando qué medidas generar. Y, por ejemplo, yo me imaginaba también alertas tempranas, alertas anónimas, tempranas para detectar, o sea, es decir, un conjunto de medidas urgentes en los próximos inmediatamente días para que se pueda atender y después protocolos, por supuesto, preventivos donde involucren a la comunidad, Lucía. A ver, había ya señales, Marta, porque no podemos olvidar a Lesbi, ¿verdad? Que ocurrió en pleno CEU. No podemos olvidar a esta joven de CCH Oriente que fue asesinada por una arma que nadie supo quién disparó, que fue de fuera, etcétera. Es decir, había señales ya colocadas al menos en la UNAM, pero podemos irnos en todas las escuelas y las señales están. Sin embargo, se dejan pasar, se colocan como casos aislados. Eso le pasó a Lesbi, eso le pasó a la otra joven en CCH Oriente, hoy le pasa en CCH Sur, y pareciera ser que la autoridad no mira el contexto global, lo segmenta en casos aislados. Y estaba recordando ahora el evento que hizo la Secretaría de las Mujeres con el secretario de Educación Pública, con Mario Delgado, precisamente para prevenir la violencia dentro de los ámbitos escolares. Y eso implica las universidades, pero ¿dónde están las acciones? Sí, ¿no? Y yo lo que creo, querida Lucía y compañeras, es que, como bien decía ahorita Angélica, en la Constitución, tú revisas el tercero constitucional, quedó muy amplio, hablas incluso de educación en materia sexual, o sea, quedó muy bien, ¿no? Pero cuando ves hacia abajo las políticas y programas, no las hay. O sea, para poder realmente atender las violencias, prevenirlas a nivel educativo, necesita sin duda formar personal, como han dicho mis compañeras, de trabajo social, psicólogas, ¿no? Y ese personal no lo hay en las escuelas, ¿no? Y no se forma de un día para otro. Entonces también coincido con lo que dice Imelda. Mientras está pensando en cómo generas esa política pública, que deberías ya tenerla clara por el tema de lo que está pasando en las universidades, pero también en otros niveles educativos, diseñar esa política pública para prevenir. Y de entrada, incluso, por ejemplo, las trabajadoras sociales, por ejemplo, ahí andan luchando hasta por su reconocimiento profesional porque ni siquiera lo han podido conseguir, ¿no? Entre otras cosas. Pero mientras se trabaja con eso, no se puede dejar de tomar medidas urgentes, como dice Imelda, porque el problema ya, y tú lo mencionas, Lucía, ya hay varios casos que se han dado en las universidades, en el nivel medio superior, y no estamos viendo acciones que además permanezcan, porque el problema que estamos teniendo ahora es que ahorita pues está el tema CCH, están los paros en varias facultades, pero al rato va a venir otro problema y se va a olvidar por completo lo que sucedió en el CCH y deja de tener importancia. Y yo creo que sin duda que tiene responsabilidad de las autoridades educativas, ¿no? Sin duda, pero también particularmente el gobierno, los gobiernos, porque pues al final de cuentas son los que tienen que diseñar políticas públicas, y por supuesto también como sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando con estas juventudes? ¿Cómo podemos seguir trabajando con ellas? Me parece que por eso me parecía interesante poner nuevamente hincapié en el tema de lo digital, porque hay un grave problema de socialización de los chavos y las chavas. O sea, el tema de que nosotros de niños podíamos salir a jugar
las juventudes de ahora eso ya no lo piensan y tienen muy pocos espacios de socialización y sus espacios totalmente digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como sociedad atender eso? Porque de lo que hablan también estos jóvenes, además de estas cuestiones de género y de las construcciones que tienen de género, también se habla de esta falta de socialización, de esta soledad en la que están viviendo y que no están encontrando ayuda ni atención, y que como sociedad también tenemos una responsabilidad. Y que pareciera ser que la pandemia no nos dejó ninguna lección, es decir, si algo que aprendimos en la pandemia es el aislamiento que provocó de las niñas, niños y adolescentes, que vieron roto todo su sistema de socialización, que se vieron encerrados en una pantalla y que terminaron algunos las preparatorias o las universidades en una pantalla, y ya qué fiesta de graduación, ni qué nada, ni qué despedida, ni qué nada, porque terminó así y no hubo una atención emocional hacia esas niñas, niños y adolescentes que vieron roto todo su sistema, toda su construcción social, y de repente se vieron encerrados en una pantalla. Pero estaremos hablando de este y otros muchos temas en la próxima emisión de la mesa de análisis, porque pues hay que esperar a ver qué ocurre en el Parlamento, hay que esperar a ver qué viene, qué respuesta se da, y creo que es un buen momento para que también las y los legisladores revisen el presupuesto de las universidades y puedan otorgar los recursos que se necesitan para poder desarrollar estos programas que se requiere. Así que nos veremos en el próximo programa. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.